A mí me parece que la historia antropológica de la especie se puede explicar casi hasta el 18, no digo que desde el principio, pero como una historia protagonizada por sujetos no individuales, por sujetos más bien genealógicos. Hay que tener en cuenta que la autoconciencia de sujeto tiene que ver en cierta medida con el mínimo de supervivencia. Un niño, mientras que depende para sobrevivir de su madre, o sea, si es separado de su madre, dividido de su madre, muere, no genera una autoconciencia estrictamente hablando individual, como sujeto responsable y protagónico de unas acciones que son también imputables, ¿no? Y esa estructura de la psicología infantil, en cierto modo, nos sirve como imagen de la estructura de la autoconciencia humana en las unidades tribales de cazadores-recolectores, o sea, en el Paleolítico. Es cierto que se empiezan a producir transformaciones en el Neolítico, cuando la estructura tribal empieza a ceder lugar a las comunidades vecinales, que son las nuevas ciudades. Pero a mi juicio el hecho crucial en la constitución, en la historia de la autoconciencia individual, es la aparición del cristianismo, porque genera o sitúa en el individuo al sujeto de imputabilidad de unos actos de los que se va a seguir una supervivencia más decisiva que la estrictamente temporal, que es la intemporal, la eterna, ¿no? O sea, los actos por los que alguien se va a condenar o salvar según el cristianismo son estrictamente individuales, ¿sí? Asociados a los de Cristo, pero estrictamente individuales. Dios ya no salva naciones, ni tribus, ni países, ni ciudades. Es un Dios de almas, o sea, de sujetos y conciencia de naturaleza individual. Es verdad que ese individuo no tiene el carácter adánico, solitario y atómico que toma después del 18. Pero la historia de Occidente en muy buena medida es la historia de cómo ese sujeto individual, constituido como sujeto de imputabilidad, de mérito y de reproche en el ámbito y en la esfera de la religión que abre el cristianismo de manera completamente insólita, se va extendiendo a otros ámbitos, a otras esferas de la vida social. Siempre cito la novela Romeo y Julieta como el monumento literario donde se nos cuenta que ese sujeto individual se ha hecho competente en orden al establecimiento de vínculos responsables. Pero creo que eso mismo ocurre en el Renacimiento, cuando las obras de arte empiezan a afirmarse y el sujeto individual reivindica la autoría. Y eso mismo ocurre en el humanismo, cuando aparecen los autores que se oponen y enfrentan a los escolares, a la escolástica. Y eso creo que ocurre en la Revolución Francesa, consumando ese proceso con la aparición de la ciudadanía, que es el protagonismo civil y político del sujeto individual frente a los sujetos genealógicos, que son las estirpes monárquicas y nobiliarias. Entonces, yo creo que la historia de Occidente es la historia de la génesis del sujeto individual en esos términos, y es una historia de liberación. En la literatura occidental hay una larga tradición de ensayos literarios que intentan localizar y expresar cuál es el mínimo humano. Rousseau, en su libro El Emilio, decía que no dejaría leer a Emilio ningún otro libro que no fuera el Robinson Crusoe. Pero Robinson Crusoe es todo un ensayo literario acerca de cómo el mínimo humano es el individuo. Y un individuo, además, en cierta medida adánico, un individuo sin ombligo. La civilización humana por completo se resurge a partir de un solo retoño, un mero individuo, ¿no? El individuo da de sí la humanidad por completa porque la contiene, porque es su origen y su principio. En esa misma línea, con menos valor literario, pero con mismo valor simbólico, están los relatos de Tarzán, a principios del siglo XX. O, ya con más valor literario, el Señor de las Moscas de Golding. Y en todos ellos, el nuevo individuo tiene un carácter o bien infantil y
situado ahora no en el entorno virginal de lo selvático, sino de lo selvático vinculado al eslabón perdido, ¿no? Esa tribu de orangutanes o de chimpancés parlantes, ¿no? Y luego en la infancia desasistida de lo adulto, ¿no? En El Señor de las Moscas. A mí me parecía que en esa serie el más certero, el más revelador era la novela La carretera de McCarthy, porque ahí el mínimo humano no es un individuo, ni es un niño desasistido de lo adulto, sino precisamente el par padre-hijo. Y que en ese punto McCarthy, siendo tan moderno y tan posmoderno se podría decir, es una reposición del núcleo de la tesis antropológica de la Eneida, ¿eh? Es un Eneas nuevo, ¿eh? Alguien que se pone a salvo de la hecatombe del mundo en la Eneas es Troya, en La carretera es el mundo, en su literalidad, se pone a salvo, pero pone a salvo lo humano en el par paterno-filial. El par paterno-filial en el fondo es solo la transposición en términos parentales del par ontológico que es lo genealógico y lo individual, ¿eh? Entonces, la modernidad se constituye como una reivindicación de lo individual, una reivindicación dialéctica, en pugna con lo genealógico, porque lo genealógico ha encarnado las estructuras del mundo antiguo, que han sido prefigurantes del destino del sujeto, básicamente mediante el protagonismo de la voluntad y la determinación paterna y de las instituciones de índole paternal. Yo creo que mi trabajo va en esa línea, pero en sentido contrario, ¿eh? En dar una noción de naturaleza que incluya la cultura y la historia, y las estructuras sociolingüísticas y las posiciones socioeconómicas, pero que no sea una obturación que cancela la libertad, sino que más bien la posibilita prefigurándola. O sea, en una síntesis no dialéctica entre genealogía e individuo. Esa síntesis no dialéctica entre genealogía e individuo tiene a su vez un referente histórico, que es la noción antigua de pietas, en la que la condición de libre y de hijo se simultanean, se identifican. Solo es libre en el derecho romano aquel que tiene padre. Y por eso se llama hijo y libre bajo la misma denominación, que es la del líbero. Mi antropología filosófica es una antropología filosófica de la piedad en ese sentido, de la afirmación simultánea y conjunta de las dimensiones genealógicas de la existencia y de que, siendo ese el origen del individuo, es verdad, sin embargo, de acuerdo con la modernidad, que en el individuo hay un origen más original incluso que ese origen, que es lo que llamamos libertad. Sobre lo anterior, sobre cómo puede permanecer cierta identidad sobre la desterritorialización o la deslocalización, hay que tener en cuenta, creo yo, que hemos vivido bajo las categorías y los parámetros precisamente de lo local, de lo locus, de lo lítico, ¿no? La piedra erigida constituye el espacio, ¿sí? Y nuestras categorías son espaciales, lo han sido hasta ahora. Hasta tal punto que hemos entendido la sedentarización o el nomadismo como categorías de índole territorial o espacial. Podría darse muchas explicaciones al respecto, pero quizás sea mejor caer en la cuenta que la noción de espacio se ha fragmentado o se ha segmentado en nuestro tiempo. Y se ha segmentado porque hemos descubierto el sistema por el que podemos vivir simultáneamente en distintas escalas espaciales. Uno puede viajar en un avión y eso significa que está a media hora de casi cualquier lugar del mundo y al mismo tiempo echar de menos a su novia, porque con su novia la relación de espacio requiere inmediatez y está en escala 1:1, pero la velocidad, que es el secreto que hemos descubierto, nos puede poner simultáneamente en distintas escalas espaciales. Y el catalizador, el elemento que en la historia de la especie humana ha funcionado como acelerador, como catalizador, ha sido el fuego, ¿no? Así que yo creo que
hemos dejado de estar en las épocas del lítico, hemos dejado de estar en el paleolítico, desde luego, y hemos dejado de estar en el neolítico, y hoy habitamos algo así como un neoíctico, o una cosa así. Nadie llamó paleolítico al paleolítico hasta que supo habitar el neolítico, así que si descubrimos que realmente estamos viviendo algo así como un neoíctico, habrá que decir que el paleolítico y el neolítico constituían un paleoíctico. Y a mí me parece que ahí hay metáforas muy interesantes, porque la velocidad lo que ha hecho, el dominio de la velocidad lo que ha hecho es que desplacemos el axis mundi desde parámetros predominantemente espaciales a parámetros predominantemente temporales. Y en los parámetros temporales la clave ya no es el espacio y la habitación, sino que la clave es más bien la comunicación. Y las claves identitarias vienen mucho más dadas por la posición en los términos de la comunicación, o sea, por la interlocución, que por la posición en los términos de una relación espacial, que es la habitación. Pero eso no supone la disolución del sedentarismo, supone que hay que repensar el sedentarismo en términos comunicativos. Y el sedentarismo en términos comunicativos está en crisis, pero no porque haya desaparecido el sedentarismo, sino porque en términos comunicativos temporales, el sedentarismo es la capacidad de establecer relaciones incondicionales. Y esa es la capacidad humana que está en crisis. Y esa es la que nos condena a un nomadismo que no es de la misma índole que el anterior, es un nomadismo de índole temporal. Por eso es perfectamente posible ser un nómada temporal en términos de sedentarismo territorial, que por cierto es la situación de la mayor parte de la especie humana, porque aquí, como siempre, inflamamos lo nuevo como si lo viejo hubiera desaparecido. El ser humano está quejado de una doble contingencia, de la contingencia por la que sabe que podría no haber sido, en absoluto, y de la contingencia por la que sabe que podría haber sido de otro modo. Y necesita ponerse a salvo de ambas contingencias, necesita ser puesto a salvo de ambas contingencias. La contingencia por la que uno podía no haber sido tiene una causa libre pero remota, como dicen los juristas, ¿no? Proactio liberi in causa. Y consiste en poder ratificar ese acto libre, y ese acto libre es nuestra concepción. La superación es el reconocimiento ratificante de aquel acto libre que no es propio. Eso se hace con la gratitud filial, y esa es la noción de piedad a la que yo me refiero. Pero hay otra dimensión de la contingencia, y es que podríamos haber sido de otro modo. Y necesitamos la ratificación de lo que somos, la afirmación gozosa de lo positivo y la negación indulgente de lo negativo. Y eso se llama también perdón y gratitud. Y ahí no nos basta con que alguien afirme con carácter absoluto el valor de nuestra existencia, como hace una madre, incluso sobre el mal depravado de sus hijos, sino que necesitamos que se afirme el valor positivo de nuestro modo efectivo de ser. Y necesitamos que en ambos campos se dé la incondicionalidad. Una es la incondicionalidad paterno-filial, la otra es la incondicionalidad esponsal. Es la disolución de la incondicionalidad con el tipo de institución que hemos llamado hasta ahora esponsal, pero que puede darse sin esa objetivación sociocultural. Y la incondicionalidad filial, la que le convierte a alguien en sedentario, pero en sedentario en términos relacionales o existenciales. Y ese sentido del sedentarismo no viene ni cancelado ni periclitado por un mundo neoígnico, en el que la velocidad vuelve relativa y simultaneable a distintas escalas temporales. Pretender que lo segundo se sigue de lo primero es una confusión en las causas y en los planos, me parece a mí.